tenido algún otro momento a lo largo de su vida de revelación, aunque sea del estilo al que tuvo? En la Antártida. ¿En la Antártida? En la Antártida. Sí. Cuéntenos. Cuando fui soldado en el servicio militar, yo había pedido un tiempo en el seminario a los 17. A los 18, el servicio militar en la Argentina en ese momento era obligatorio. No se olviden, tengo 60 y... Como en España también en aquel momento. Claro. Era obligatorio también, sí. Lástima se dejó. Lástima. Pero recuerden que tengo 63 años y que soy de cuando la tierra estaba caliente, ¿no? Se derretían las suelas de los zapatos. Entonces, y pido un tiempo, un plazo, y justo me tocaba ingresar al servicio militar. En Argentina había una ley de excepción para los seminaristas. Yo tenía esa ley de excepción, pero no quise aprovecharme de ello. Entonces yo iba a... Fíjense, habían convocado ya mi clase en 1962, 62, la habían convocado ya para el servicio militar, y yo quería hacer el servicio militar para tener otra experiencia de vida, que era lo que pasaba allí, y cumplir con mi patria. No quería pasar, sí, puedo dejarlo mientras estoy acá de vacaciones, no. Yo estaba en mi búsqueda personal y sabía que si me tocaba eso, era lo que debía hacer y de esa manera iba a servir a la Argentina. Bueno, ¿qué pasa? Empecé a ir a los cuarteles como quien busca trabajo. Entonces un sargento que vivía cerca de la casa del piso donde estábamos con mi mamá, mi hermana y la abuelita, dice, anda al batallón de Arsenales 101 en Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires, que parece que hay una unidad que le hace falta un soldado. Que les hace falta un soldado. Entonces yo me fui ahí, pero esto es cosa. A ver, me fui y me presenté a la guardia. Digo, ¿acá hace falta un soldado? Me miraron como, estaba loco, remate este pibe. Este muchacho se enloqueció. No, a ver, no sé. Y con esas cosas porque era de Dios, ¿no? El coronel dice, sí, para el batallón tal, para el lugar tal, hace falta un soldado. Que venga. Ya todos estaban en instrucción. O sea, estaban haciendo la instrucción militar en lo que se llama Campo de Mayo, ahí arriba de los cardos para arrastrarse, cosas que no sé si enseñan algo, pero cambian un poquito el registro mental de las cosas. Entonces, me llevan un camión a mí solo, ¿no? Porque ya estaban todos allá hacía como 10 días, 15 días. Y que lo que yo no calculé es lo que me precedía. Mi documento. En mi DNI estaba la ley de excepción, que yo era seminarista, que había estado. Entonces, cuando llego allá, al campamento, que era un campamento, era una cosa, un desastre, los soldados sucios, instrucción, barro, tal. Yo miro todo y dice, me acuerdo esto, porque me acompañó toda la vida. Y llegó el curita. Nos habían visto, llegó el curita. O sea, yo había salido del seminario, pero el seminario no me dejaba ir. Entonces, ¿qué pasaba? Instrucción, como todo el mundo, y a la noche, después de los gritos y golpes, y andar con las cargas en la espalda y todo eso, al finalizar el día, todo destruido, decía, a ver, que venga el curita a rezarnos. Entonces yo me encontraba, esa cosa era muy rara. Eran dos mundos allí, yo en el medio, no sabía si representaba uno, o era un nexo entre uno y otro, o si estaba cumpliendo la superstición, ¿no? Sí. Así que en la noche yo tenía que hacer la oración. Bueno, ¿qué pasa? En el batallón donde yo estaba, llega la noticia de que se estaba haciendo la selección de soldados para la Antártida Argentina. Para la base. ¿Que eran unas maniobras o que iban a hacer allí en la Antártida? A hacer casas. La Antártida Argentina, la base de ejército. Hay varias bases militares en la Antártida. Y la base que trabajan los soldados es la base de Ejército Esperanza. Esa base tiene familias. Entonces había que ir a las familias, a sostener las familias. Una pausa. Atienda. Entonces, cuando llega ese ofrecimiento al batallón, a todos los batallones había llegado de la Argentina, iban a elegir 29, no más, soldados de toda la clase, de todo el país. Y yo me propuse,
Dije, voy a ir a la Antártida. Tengo, pero se propusieron otros también. Había una cuestión. Ahí surge todo es un encono en contra mí en el batallón, porque los otros que se proponen, primero, mejor preparados físicamente, la gente ve, yo no soy alto, soy lindo pero no alto. Bueno, no soy lindo ni alto, pero tenían más capacidad física, lo cual se necesitaba para la Antártida. Y algunos de ellos eran los secretarios de los oficiales, soldados que estaban acomodados para eso, y como en la Antártida pagaban un dinero, estaban listos para repartir, si lo seleccionaban, para repartir ese dinero con el oficial. ¿Se dan cuenta? Entonces acá aparece el petizo, feo, que se propone también para qué. Ya era un problema. Era como un intruso. Exacto. En esa connivencia, ¿no? Pues yo era un soldado cualquiera, ¿no? Pero resulta que del Comando Antártico, al revisar un poco la historia y sabiendo, ahora voy a contar cuál es el caso que se vive puntualmente en la Antártida, dicen, no, elegimos a mí. Pero no tienen la capacidad tanto, la fuerza que se necesita, no. Pero tiene la experiencia de la soledad. Y necesitamos eso. Por las dudas, alguno de los compañeros sufra el síndrome del Weddell. ¿Qué es el síndrome del Weddell? En la Antártida Argentina, en las costas se ve la unidad de los dos océanos. ¿Correcto? Es el mar de Weddell. El mar de Weddell, frente al desierto blanco y el día permanente, las 24 horas del verano antártico, produce una alucinación. ¿Cuál es la alucinación que produce? Como las sirenas, ¿eh? Mirá, esto no es mentira, ¿eh? ¿Qué alucinación produce? La del llamado de tu mamá, de tu casa, para que vuelvas. Entonces, ¿qué sucede? Uno que no está preparado, un soldado cualquiera, puede decir, me vuelvo a casa, y empieza a correr hacia el mar. Si se sumerge en el mar, como queriendo cruzar para volver a su casa, en un minuto se muere. A ver, del frío. Exactamente. Entonces, me eligen a mí para ir hasta la Antártida. Antes debía pasar otra instrucción. O sea, yo soy, en mi unidad, cuando me eligieron, soy elevado del grado de soldado al de dragoniante. O sea, ¿al de? Dragoniante. Es un suboficial de reserva. Eso, no sé, eso aquí en España no existe. No existe. Un soldado del servicio militar recibía una tira, por lo cual cuando ya dejara de ser soldado, ya era cabo. Sí, eso sí. Eso y ya, sí. No, pero allá era por un grado, no cualquier soldado. Ajá. Y va ascendiendo en el paso de los años automáticamente. Sí, sí. Así que si hubiera una guerra o algo, lo llaman. Y según sea la época, ya no es cabo, es sargento, sargento primero, lo que sea, porque ya le van dando un grado militar. Sí. Entonces, invitaron a las escuelas, todo, ¿no? Para ver cómo me ponían. Yo ahí ya tenía susto. Esto vamos a la segunda experiencia de Dios, ¿cuál es la segunda revelación? Sí, sí. Ahí ya digo, tengo un susto, a ver qué me metí, ¿no? Después me llama el coronel y me dice, muy bien, felicitaciones, si por algo usted lo rechazan en el Comando Antártico y usted vuelve a esta unidad, se considerará que usted ha humillado a todo el regimiento, por lo cual será castigado con la cárcel en Magdalena, la cárcel militar. Sí, sí. Así que yo no podía fallar. Ya. Pero no era una invitación linda que te vaya bien, ¿no? Sino es mejor que lo hagas bien. Sí, sí. Voy a esa instrucción. En esa instrucción teníamos ejercicios muy fuertes. Íbamos a ir a la Antártida con el peligro que suponía también para la vida personal. Y allí me encuentro con oficiales del ejército y de otras fuerzas. Porque hay, por ejemplo, antes de llegar a la base de ejército Esperanza, que es justamente del ejército de tierra, está la base Marambio, que es de la Fuerza Aérea. Y después hay otras bases más hacia adentro, hacia el polo, ¿no? Entonces, en ese lugar de instrucción nos encontramos de diferentes lugares. Había un alférez,
que me miró y me dijo, ¿y usted qué hace acá, pigmeo? Así. Usted es el deshonor de todo. No me conocía. El primer día. ¿Y qué me dijo delante de los otros oficiales? Así, el primer día. Yo lo voy a matar a usted. Lo repito, yo lo voy a matar a usted. ¿Pero y por qué? Y yo le dije, ¿por qué? Y usted no representa en nada las categorías de un soldado para ir a custodiar el espacio más austral de la República Argentina. Y me odió de solo verme. No de escucharme, de ver mi apariencia. Por nada. Pero por cómo le tacharon ya a usted de que era el cura o simplemente por la apariencia. Mi figura física no daba ni con la estatura ni con el peso que había que tener para llevar a cabo tareas muy pesadas, muy difíciles. Pero parece que él no estaba al tanto del precedente. Nadie estaba. Del seminario. No debían. De soledad. No, ni debían estar al tanto de mi verdadera misión adentro. ¿Cuál era mi misión? La siguiente. Vamos a la Antártida. Este alférez me pide para trabajar con él. ¿Y qué hacía el señor? Me mandaba delante de la oruga, que es ese, como se ve en las películas, ese que parece que tiene las ruedas del tanque de guerra. Me mandaba delante al trote de la oruga para ver si me caía dentro de un pozo. Yo tenía que trotar delante de la oruga que él manejaba, con otros soldados arriba, y iba yo adelante al trote. Esa fue una de las tantas que me hizo, ¿no? El capitán a cargo de la compañía de servicios, que así se llamaba, estamos con otros 28 soldados de todo el país. Ahí pude conocer hermanos de todas las provincias de Argentina. Maravillosas personas, ¿no? Jóvenes verdaderamente patriotas. Prestaba atención a esto, pero dejaba que se hiciera mientras no fuera tan grave. Para él, porque para mí podía haber significado la muerte trotando delante de la oruga. Bueno, el asunto es que mi misión era la siguiente. Yo cada semana, con él en privado, con el capitán de la compañía de servicios, tenía que hacer un relevamiento de mis compañeros. ¿De qué manera ese relevamiento? Que yo tenía que botonearlo, No. Yo tenía que fijarme en la conducta de ellos, dónde se expresaba melancolía, de qué hablaban en las comidas, si había soledad, si alguno estaba angustiándose, el psicólogo sin recibirme. Y todas esas situaciones que podían causar agobio y peligro del síndrome. ¿Me siguen? Una evaluación sobre la marcha, ¿no? Exacto. Y en esa evaluación, ¿qué resolvía el capitán? Lo que yo le decía. Póngame esta semana al lado de tal, de Carlito. No lo veo bien. Póngame al lado de Carlito. Carlito está trabajando abajo de las casas ya construidas, pues está en un terreno irregular, que es todo fruto del desprendimiento del Monte Flora, que fue un volcán, ¿no? Y todo piedra. Entonces las casas se levantan sobre pilares y en el verano antártico había que sacar de abajo todo el hielo y junto con el hielo había que sacar los desechos humanos. Que había bloques, porque los inodoros no tenían otra cosa. Nosotros íbamos a instalar lo que llamaban los bunkers, que ya era un progreso para la Antártida Argentina. Esto estamos hablando de una de las bases militares menos desarrolladas de toda la Antártida, ¿no? Nosotros teníamos que hacer el agua caliente. La primera vez que nos bañamos, los soldados nos bañamos 15 días después de haber llegado, y cada uno tenía una latita del tamaño de esa... De la taza de la taza del podcast. 2 tazas de podcast. 2 tazas de podcast. Para bañarnos. Sí. Y teníamos que calentarle el agua. Entonces, vivíamos en una base de peleteros, ¿no? Llegaban las pieles a las focas, de los ingleses abandonada en la Antártida Argentina. De los ingleses abandonados, colonialistas hasta el final, ¿no? Colonialismo hasta el final. Se habían metido ahí y estaba 1,5 kilómetros colina arriba de donde teníamos la base. Bueno. Entonces yo pedía estar con uno, con otro. Y iba a trabajar entonces bajo las casas o iba adentro, según como sea, con el compañero que yo consideraba estaba en ese momento más comprometido, ¿no? Si había 2 de ellos, entonces dividía mi tarea en la semana. Entonces, a mis compañeros no les preocupaba la cuestión, porque como yo era el
el petizo, el chiquito. Ujú. Entonces me ponían en cualquier actividad, y ese pobre pibe te va para salta por un lado y para el otro. No, no era el objetivo. Yo calladito la boca y así logramos salvarle la vida a un compañero. Mientras estaba trabajando había pedido yo estar con él, debajo de las casas con la barreta, mi compañero me mira, los ojos más vidriosos de mi vida. Era como que estuviera hipnotizado. Me mira y me dice, me voy a casa, me llama mi mamá. Y sale al pique, suelta todo y sale. Ay, Dios mío. Yo pegué el grito, síndrome, se me ocurrió, síndrome. Porque de esto os advirtieron, cuando llegasteis allí os advirtieron de eso, de que podría pasar eso. No, No. a nadie. En la instrucción a la No. Antártida no se da esa No. información. Ujú. No. ¿Por qué no se mete en la instrucción esto? Y será para pensar que no vaya ninguno a simular y se quiera ir antes de Claro. terminar la campaña, que era 3 meses y medio. Yo quiero pensar por lo bueno, ¿no? Sí, sí, Entonces, ¿qué es lo que...? Incluso para no sugestionaros. Exacto, también. Que Entonces, ya lo tengáis en mente y os pase más. esa pueda suceder. Entonces, yo pegué el grito que en un desierto blanco se sintió enseguida. Entonces, otros compañeros y otros oficiales salieron corriendo. Las piernas más largas, yo daba un pasito y ya estaba. Y lo taclearon como quien juega al rugby. Ujú. ¿No? Lo taclearon antes de que llegara al agua. Enseguida salvamos la vida. Ese día el capitán me dice, ya no vas a estar más con el alférez, porque ya está hablando con otros cómo matarte de verdad. Cómo matarte de verdad. Así que te voy a mandar a trabajar adentro de las casas mientras no haya otro caso de otro compañero tuyo, porque no volvés. Te mata y te deja enterrado acá. Así, con esta tranquilidad me lo dice el capitán sobre el alférez. Esa fue otra revelación para mí. Esa. El aprecio que Dios tiene por nuestra vida. Ujú. Nunca me sentí más cerca de la muerte. Ujú. ¿Se entiende esto? Sí, sí, claro, por supuesto. Nunca me sentí más cerca de la muerte. Y para mí fue recibido cómo Dios nos cuida. Ujú. Que me cuidó mientras delante de la luz. Para mí todo el tiempo fue de peligro. Para el capitán no. Pero se ve que escuchó algo límite. Vale, porque para finalizar, simplemente ya para finalizar este tema, ¿cuánto tiempo estuvo? ¿En la Antártida? En el ejército argentino. Bueno, 14 meses. Porque después de volver de la Antártida, yo ya, así como fui a pedir el trabajo, volví y pedí yo que me devolvieran mi documento. Me presenté en mi unidad. Esto fue así tremendo. Había pasado el fin de año. La Navidad la celebré yo allá. Ujú. No era sacerdote, pero me pidieron a mí las oraciones. Todo, o sea, seguía siendo el curita allá también, ¿no? Pero en Navidad. Y cuando volví, me presenté. Habían cambiado los militares al fin del año. Y me presento en la guardia. Y había un cabo. Y le digo, regreso de comisión sin novedad. ¿De dónde viene? Digo, de la Antártida, Argentina. Y pensó que me estaba burlando. Entonces me dijo, carrera mar, cuerpo a tierra. Y yo empecé a caminar. Yo estaba de vuelta ya, a esa hora estaba de vuelta en mi cabeza. Ujú. Empecé a caminar y el hombre venía atrás. A los gritos me ladraba. Y entra conmigo, porque yo me voy directamente a la jefatura militar, entra conmigo a la jefatura y ahí que se encuentra un sargento primero, que sí había estado conmigo, que estaba con otros, con un sargento y 2 cabos, y cuando entro, el hombre dice, atención, y me ofrece él el saludo a mí. Y yo digo, ¿le saludo? Digo, descanse, mi sargento. Y el tipo se queda así, digo, le señalo para allá, me viene gritando de allá y abandonó la guardia. Y faltándome al respeto. Y lo metió preso en ese momento, ¿no? Me castigó, Sí, sí. como debía ser. Sí, sí, claro. Y entonces dije, ¿está el coronel? Sí está. Entonces pedí hablar con el coronel y digo, mi coronel, ¿cómo le ha ido? Siéntese. Le comenté y le dije, ya he servido a mi patria, así como vine aquí, tocando la puerta, viendo a ver si había un soldado, le ruego, por favor, me dé mi documento porque vuelvo a mi vida. Ujú. El hombre me miró y dijo, se volvió loco. No me había vuelto loco nada. Yo quería de vuelta a mi vida. Me dice, tiene razón. Abre el cajón, saca el documento, me lo da y me dice, muchas gracias. Pero a los 2 meses fui convocado por la Guerra de Malvinas. Así que hice 2 meses más. Yo estuve adentro por la Guerra de Malvinas en Buenos Aires, a punto de ser llevado a Comodoro Rivadavia, ya como cabo, y iba a ir, gracias a Dios, la guerra se detuvo allí, iba a ir a cargo de unidad a las Malvinas por mi conocimiento del trato del frío y el sur. Ajá. Así que estuve 2 meses más. Bueno.
guarda buen recuerdo o...? Hermoso. Sí. A mí Es me... que hermoso. yo estuve 3 años y medio también en el ejército español. Ujú. Y, Qué lindo. sí, y guardo muy buen recuerdo. Muy, muy buen recuerdo esos 3 años de mi vida, de compañeros, de valores, de honor, de cosas que hoy en día Que solo se aprende en el faltan ejército. en este país. Bien. Y yo creo que en el mundo entero. y- Pero dentro del ejército se aprende mucho de esas muchísimo. cosas. Sí, Muchísimo. yo de verdad entré con 18 años, creo, 18, 19 años. Salí con 22, Qué lindo. más o menos. Una Y época de formación bien. personalmente, de cómo entré a cómo salí, no tenía nada que ver. Yo estoy de acuerdo. Era otro ser humano. Exacto. Tenía otra conciencia, era otro ser humano. Edificado. Sí, sí. A mí me... Mucho más construido. Sí, yo le doy las gracias al ejército. Mm. Y doy gracias a esta experiencia también, ¿no? Sí. Una experiencia que me llevó, y ya tenía un coronel allí, Porque, disculpe, adelante. porque parece que hoy en día demonizan el tema de la mili, como que eso ya es algo... Pero es que yo, personalmente, No. mi idea es que la mili viene muy bien para los jóvenes de hoy en día, Es que es educativa. pero totalmente. Y yo creo que, yo decía antes, el servicio militar obligatorio se ha acabado y es una pena. Sí, sí, sí. Forjar a los jóvenes en carácter, disciplina, honor y amor a la patria nunca puede ser malo. Nunca. Nunca. Mm. Además ahí la familia, el código, el respeto, la jerarquía, todo contribuye al despliegue de un carácter que hace a la persona mejor. Ujú. Y la única competencia que vale en esta vida es ser mejor que nosotros mismos. Ujú. Y el ejército ayuda a que uno sea una mejor versión. Sí, sí, totalmente. Yo en mi caso así lo sentí. De cómo entré a cómo salí siendo una versión muy, muy mejorada de cuando entré. Exacto. Pero mucho. Y esto ya te digo, mi padre fue militar toda la vida, Qué bueno. fue suboficial y bueno, pues al final gracias a él también pude vivir esta experiencia. Claro que sí. Hay que agradecerle mucho a ese papá. Sí, sí. Hizo muy bien. Está en el cielo ya, pero se lo agradecemos desde aquí también. Amén. Amén. Vale, pues continuamos con la entrevista, padre, porque al final nos hemos liado, llevamos 4 preguntas solo. Nada más, vamos De las adelante. Voy a ser más breve entonces. Voy a ser más breve. La siguiente pregunta... Necesitaba fíjese- decir esto, ¿no? Para, Sí, sí, para sí, sí. marcar las experiencias de Dios. Sí, La claro. siguiente pregunta, fíjese, que viene Breve. un poco a relación a la pregunta que le habría gustado que le hicieran, A ver, que ya la ha respondido usted. sí. Sí, sí, Entonces, bueno, sí, porque al final la pregunta era cómo fue su infancia y qué Ahí está. tipo de niño era el padre Acuña. Ahí está. Que bueno, ya como lo ha respondido y es... Precioso. ese. Muy Si bien. no lo hubiera dicho, le habría respondido. Pero hermoso, claro que sí. Y gracias por la paciencia y el tiempo que me dan No, para no, no, desplegarlo. gracias a usted, por Voy a ser un supuesto, poquito vamos. más breve. Vale, pues nada, Lucas, continúa con la siguiente. Bueno, pues la pregunta tiene que ver con el tema en el que es usted el experto. ¿Cómo se forma un exorcista hoy en día? Bien. Bueno, es que no sé si la pregunta es ¿cómo se forma un exorcista hoy en día o cómo se ha formado un exorcista siempre? Bien. No sé si hay una cuestión moderna que atañe a la modernidad. Hay más facilidad hoy para aprender. Que hay maestros generosos. Pero el tema es, serás exorcista, y así lo dice el Padre Amor, y el mandato ¿cuál es? Arréglate. Arréglate. Este es el ritual, arréglate. Entonces, enseguida hay que hacerse acompañar por profesionales de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, para distinguir el agobio psíquico, lo que requiera un agente de salud mental, de lo que pueda ser la posesión en sus diversas manifestaciones, y acercarse a los maestros. Yo tuve el privilegio de conocer al Padre Amor, de estar con él, vaya a él el homenaje, me enseñó mucho, y también de estar con el Padre José Antonio Fortea, también lo conocí, vaya todo mi respeto. Y bueno, pude acercarme a los exorcistas que valen oro por sus textos y su generosidad al compartir la experiencia. Pero primero es de boca a oído, como la formación antigua, ¿verdad? Así aprendió, por ejemplo, el Padre Amor, hasta que escribió su libro, de la boca del Padre Cándido, ¿no? Otro maravilloso, esos linajes de exorcistas, ¿no? Entonces, yo traté de rodearme enseguida de profesionales y de gente que entendiera que esto era un servicio que tenía que prestar, no para
para hacerse ni famoso ni sentirse mejor que otros, y hablo de laicos en el acompañamiento, ¿no? Entonces, a la vez que yo me iba aprendiendo de los profesionales y iba aprendiendo de mis maestros, lo iba transfiriendo a estos que yo llamé primero auxiliares de exorcistas, ¿no? Y así nació la primera escuela. La escuela de exorcista de Baglio Póntico nace como esto, ¿no? De ese acompañamiento. Entonces, hay toda, en principio, hay una formación que es de boca a oído. No hay nada como escuchar a los maestros, pero después hay que estudiarlos. Ahí está el exorcista. Como que se destila ahí un papel fundamental de la humildad. Siempre. Porque el pecado más grande, la tentación más grande para el exorcista es el pecado de la soberbia. El creer que él es el que está haciendo el trabajo, que él es el que puede distinguirlo todo. No. Somos vasos de barro que esconden el gran tesoro, dice San Pablo. No hay que olvidarse de eso. Ahora, ¿por qué el pecado de la soberbia? Porque es el pecado de Lucifer. Entonces, nada mejor que corromper al exorcista con el pecado del diablo. Es decir, donde el exorcista se crea que está haciendo el trabajo, ahí perdió. Ahí no hace más un exorcismo. Nunca más. Entonces, hay que mantenerse siempre en ese equilibrio y sobre todo en la comprensión, diría yo, la convicción de que uno es apenas, como diría la Madre Teresa, el lápiz. El que escribe es Dios. Una herramienta. Exacto, nada más. Nada más. Todo es para la gloria de Dios, nada más. A mí sé cuántos exorcismos hizo. Puedo decir el número, pero todos esos exorcismos los hizo Dios. A ver, lo demás es su amor por usar a alguien tan frágil como yo. Evidentemente, hoy Dios quiere mostrar, más que en el pasado, su intervención directa en esta guerra espiritual, y por eso hay más posesos que antes. Y por eso hay que formar a más gente. Y no reducirlo a los ministros religiosos, ¿no? Porque eso es propio de Occidente nomás. En la iglesia oriental cristiana hay exorcistas que no son clérigos. Se reconoce el carisma del exorcismo. Pero yo lo reconozco y por eso formo laicos como exorcistas. ¿Cuál sería uno de los requisitos para acceder a esta formación de exorcismo? Bueno, lo primero es esto, tener humildad. No ser un satisfecho de sí mismo. Eso se nota enseguida. Pueden empezar a estudiar conmigo, pero no van a seguir. Porque se van a dar cuenta de que no ese es el estilo, no es el club de las buenas personas poderosas. De las chicas superpoderosas o los muchachos superpoderosos, no. Que algunos llegan así, sí. Algunos que me escriben y dicen, padre, yo quiero estudiar con usted porque yo tengo el don y Dios me eligió y yo ya hice varios exorcismos porque mi abuelita me dijo que yo... No. Ni te llamo, ni te escribo, ni te contesto, ni te hablaré jamás. Olvidad. Porque eso es como escribir el currículum de Dios a tu nombre, ¿no? Entonces, no hay que vestirse con plumas ajenas. Y los correos que recibo así todavía hoy, don Lucas, todavía hoy. Hay un montón de correos que dejo sin contestar. Cuando la gente se protesta porque no contesto correos, es por esto. Ya, entiendo. Es que este es un peligro, ¿no? Que está constantemente acechando. El de utilizar la espiritualidad o la religiosidad para sentirnos superiores a los demás. Fíjese, don Lucas, que lo dice de tal modo que eso de andar despiertos es también un término muy ambiguo que hace a algunos creer que, pero yo estoy despierto, vos tenés que despertar. Entonces hay como una clase nueva en la profesión de los espiritualoides. A mí esto me genera bastante rechazo. A mí también. Es que despierto, estoy en lo despierto. No. Y entonces hay una danza con el ego y que lo único que hace es que la persona se mire el propio ombligo y ahí no está presente el Señor seguro, ¿no? Porque Él vino a servir, no a ser servido. Entonces esa categoría de los despiertos, con mucho cuidado. Sí, pero es como la categoría de los psicólogos, la categoría de los psiquiatras, la categoría de los médicos. Yo cuando he tenido el problema, por ejemplo, de abuso de sustancias, dicen, ¿cómo un psicólogo ha podido caer ahí y tal? Porque al final somos personas igual que cualquier otro. A ver, pero el tema no es ese, el tema es que pudo levantarse. Claro. El tema no es caer, es levantarse. Esos estereotipos que se generan como de superhombres. Sí, exactamente. De personas resueltas con todo. Es decir, esto también es el peligro de esta época, porque el Evangelio dice, el Señor tuvo compasión porque andan como ovejas sin pastor. Es decir, esta época anhela ser mandada. Anhela un Mesías. Por eso va a ser el tiempo del anticristo también. Porque el anticristo se fermenta, su presencia se huele.
¿no? Tendrá poder y será para muchos el Mesías. Porque la gente como que necesita ese superhombre en el cual depositar toda su anhelo y que haga el trabajo por él, que lo proteja, que lo cuide, que lo cure, entonces, que lo apañe. Y ahí está la cuestión. Entonces, también en eso de construir superhombres está el peligro de caer en las manos del anticristo. Ujú. ¿Sirve lo que digo? Sí, por supuesto. Sí, por mucho, supuesto. Claro, es que me resulta un tanto complicado el seguir el guión cuando hablamos de estas cosas. No, claro. Porque claro, yo lo hilaría todo Sí, sí. y iría al tema del apocalipsis, pero bueno, que más adelante lo vamos a tocar. Entonces, bueno, vamos a continuar un poco con las preguntas. Sí, saltaría yo ya habría completado el primer bloque. Sí, lo habrías completado, pues nada, pues ya está. Pues venga, Sí, vale. lo doy por Sí. satisfecho. Es que algunos bueno, mira, serían pues redundantes. la única, porque no sé si aquí está. Sí, bueno, un poco la que nos cuente la diferencia, ¿vale? De la diferencia que hay entre la iglesia luterana y la iglesia católica, por favor. Eso. Y ya con esto cerramos este bloque, ¿vale? Encantado, cómo no, don Raúl. Gracias por la oportunidad. En la psicología, por partir de algo tan amable a esta mesa, se lo ha considerado al padre Martín Lutero una especie de acomplejado de la vida, ¿no? De hombre lleno de culpas, cuando justamente lo que hizo fue encontrar el camino para liberarnos de la culpa. El término reforma, que se dice la reforma protestante, primero, el término protestante no tiene nada que ver con el mundo evangélico, es un término político, claro, impuesto por Carlos V, ¿no es cierto?, cuando llegaron los electores de Sajonia y a reclamar ¿qué cosa? La libertad de culto en sus tierras, porque era imperioso que el catolicismo romano tuviera la impronta total sobre al lado como socia del gobierno y de los reyes, y el luteranismo parecía amenazante con su libertad de conciencia. Entonces fueron a pedirle esa libertad y dijo, ahí llegan los protestadores. Ahí nace el término protestante, no tiene nada que ver. Como el término luterano, Lutero jamás pidió que se llame luterana, dijo, llámense cristianos, porque yo soy de barro y no he muerto por nadie ni traído la salvación. Entonces ahí también, ¿no? Si los luteranos, cuando se llaman luteranos, en definitiva aceptan un convencionalismo que nada tiene que ver con el testamento de Lutero. Nadie se llame luterano, ¿no? Llámense cristianos. Muy bien. Entonces, por este lado vemos, la reforma, hablar de reforma políticamente es un término tendencioso porque lo que se reforma se modifica y Lutero no modifica nada, trata de liberar a la iglesia de la impureza de sus épocas, ¿no es cierto?, del tiempo. Como el imaginario epocal era la culpa, eso... El padre Stephen Rossetti habla de la intervención demoníaca en los aparatos cuando uno está haciendo algo para Dios. Stephen Rossetti. Ya, Es el diablo. aquí somos muy tozudos, o sea que Lo vamos a hacer. se va a tener que empeñar. era Un territorio absolutamente abonado para la venta de indulgencias, o sea, la venta del perdón de Dios. Este fue el escándalo más grande del siglo XVI. Se vendía el perdón de Dios no solo por los pecados cometidos, sino por los pecados a cometerse. Se podía pagar por ello. Entonces, y hay un listado y el valor de esos pecados, las platitas que había que pagar, el dinero que había que poner por Una mutualidad de seguros de pecado. Exacto. Terrible esto, ¿no? Junto con esto nace, ¿verdad?, la idea de que abonando, cuando la moneda cae, suena en el fondo de la lata, ahí sale un alma del purgatorio, ¿no? O sea, vamos a sacar al abuelito, vamos a sacar a la vuelta del purgatorio poniendo el dinero. Lutero ve en la gente necesitada cómo se partía trabajando para llevar ese dinero a sacar el alma del abuelo, de la abuela, que sea del purgatorio, para que vaya al cielo, a hacer sacrificios, de subir escaleras de rodillas, de hacer un montón de cosas que eran sangrantes, o ver que ya en el colmo de los colmos salían de Roma para construir la basílica, ese es el objetivo, a vender la indulgencia, a vender el perdón de Dios, ¿no? Toda Europa clienta de esto. Y Lutero pega las 95 tesis en la primera que dice, si se puede liberar las almas, que lo hagan gratis. Entonces en el fondo ataca el gran poder económico que
que Roma ya tenía y la sociedad con los reyes. Entonces Lutero no es un reformador primero, no es un hombre culposo porque encuentra en la palabra de Dios la liberación de la culpa, el justo por la fe vivirá, ¿no? Y por otro lado, sostiene claramente Lutero que no desafía a nadie colocando las tesis en la iglesia. En esa época se colocaba allí todas las convocatorias a Sí. disputas en el Como el pueblo. de anuncio. Exacto, el A tablero. veces eso se representa como casi como si las clavara con un puñal allí. Claro, nada que Una ver. caricatura de eso. Exactamente, no, nada de eso era lo. Sí, Lutero, hay otra cosa. La gente no tenía contacto con la Biblia, porque la Biblia no podía en absoluto leerla. Entonces, ¿qué pasaba? No tenía idea del bien y el mal, digamos, lo que estaba bien y lo que estaba mal. Solo tenía la iglesia para que lo interpretara. Entonces, no había una idea de la conciencia en su relación con Dios. Esto era gravísimo. La iglesia era la gran colmena que hablaba de que esto es bueno, esto es malo, y aquí te condenás y aquí te salvás, ¿no? Por eso la excomunión tenía tal poder, ¿no? Tremendo, era la muerte en vida, ¿no? Esa gran colmena es reemplazada por el gran grito de Lutero, digo un grito espiritual, ¿no? En la dieta de Worms, donde él incluso teme ser asesinado, ¿no? Cuando dice, si me he equivocado en algo, demuéstremelo con la Biblia, y si no, atado estoy a mi conciencia, y es malo ir contra ella. Es el primero, y había ahí muchísima gente, y muchos eruditos, es el primero que reclama el valor de la conciencia en la relación personal con Dios. Lutero es un gran emancipador de la conciencia, y pone un pie en la nueva etapa. Uno de los pies de Lutero, con esa afirmación, sale del medioevo y se instala en la nueva época, ¿no? Él no tuvo idea de todo esto, de lo que estaba haciendo en este momento. Tampoco era su intención. Su intención era purificar el cristianismo. No quería que el Papa lo marginara por nada, pero cuando viene la bula, él la quema porque, por supuesto, se siente absolutamente decepcionado de que quien debía ser el padre espiritual lo estaba traicionando a él, ¿no? Él no siente que se traicione a nadie. Lutero muere con el rosario en la mano. ¿Está claro? Lutero no dejó de sentirse católico jamás. Pero dijo algo muy grandioso: soy el hombre más odiado del mundo. Y lo llegó a ser. Pagó el alto precio por el Evangelio. Entonces no hay otra cosa que la emancipación de la conciencia, el nacimiento de una nueva época, la dignidad de la vocación. La palabra vocación se le debe a Lutero, ser llamado a, porque la única vocación que había en ese momento era el de religioso. Los demás no eran vocaciones, eran oficios, eran secundarios. La dignidad de la vocación aparece en las expresiones de Lutero, y él llega a decir: el ama de casa, con su vocación, tiene más dignidad que la monja, porque soporta a los hijos y al esposo, y manda a las niñas a estudiar. Y la traducción de la Biblia, que mal le cae a la Iglesia de Roma, que ellos no querían que el pueblo conozca la Biblia. Es mentira que Roma propuso la lectura de la Biblia, en ninguna parte, ni acá en España, ni nada. Los polcoltores llevaban la Biblia bajo el brazo y llevaban varios ejemplares para quien quisiera comprarla. Tanto es así que cuando viene la persecución religiosa, ¿a quién se llevaban? A los que tenían la Biblia en casa, porque eran protestantes. El católico no tenía la Biblia en casa. Claro, fíjate, hace poco vi es un documental de Netflix que la verdad que, bueno, trata del Opus Dei, y me resultó bastante impactante que dentro del Opus Dei, a la gente que estaba dentro, no les dejaban leer la Biblia.